En este video te presento el mejor generador de imágenes impulsado por inteligencia artificial hasta ahora, que ya se encuentra totalmente disponible según nos mencionan nuestros amigos de Black Forest Labs. Esta herramienta se llama Flux y es un generador de imágenes de última generación con claridad visual, detalle de imagen, cuenta con una espectacular adherencia de prompts. ¿Pero qué significa esto? Quiere decir que nuestra imagen de resultante va a ser extremadamente fiel al prompt que coloquemos. Y bien, aquí en su página oficial, como la puedes ver aquí en tu pantalla, nos habla precisamente esto. Ahí puedes ver la calidad de las imágenes con la adherencia. Cuanto a los textos, es impresionante. Y lo que podemos ver si nos deslizamos en la parte de abajo, nos dice que existen dos modelos: el modelo Pro profesional y el modelo Schnell, que es el modelo más rápido. El más grande, que es el profesional, tiene mejor performance, como nos dice aquí, y de mejor calidad. Si esto lo ponemos en español, ahí nos dice: ofrece una generación de imágenes de última generación con seguimiento de prompts, calidad visual, detalle, imagen, diversidad, salida de primera línea. Pero el modelo también Schnell, que es el modelo rápido, es un modelo diseñado para el desarrollo local y el uso personal, pero también tiene una calidad de imágenes que lo vamos a ver realmente impresionante. Ahora, estos modelos tú puedes probarlos ya desde sus repositorios, como están aquí en Hugging Face. Y nosotros le damos clic a esta ventana nueva, tú ya puedes ver el modelo. Y si simplemente tú quieres utilizarlo, obviamente tienes que descargarlo y hacerlo correr en tu computador. Aquí puedes ver las versiones, pero si nosotros nos deslizamos aquí, vamos a ver que estos modelos tienen un peso, mira, aproximadamente de 23.8 gigas. Y probablemente tú nos cuentes con una computadora de esa capacidad, pero no te preocupes, porque yo te voy a dejar los links para que tú puedas ya entrar y puedas utilizarla sin ningún problema en la versión que está online en Hugging Face y en Replicate. Ya, yo te voy a dejar estos links para que tú puedas ya utilizarla y crear tus imágenes. Y también la puedes encontrar disponible no solamente en Hugging Face y en Replicate, sino también en esta aplicación que se llama Fail AI. ¿Ya? Esto lo vamos a ver principalmente en estas dos repositorios, como es el Hugging Face y el Replicate. Así que vamos a crear nuevamente las imágenes. La primera imagen que vamos a crear, vamos a poner aquí el traductor de Google. Nos dice que esto tiene una capacidad de crear imágenes con composición de texto de excelente calidad. Vamos a poner la prueba. Así que aquí, ¿qué es lo que voy a poner en la primera imagen? Dice: una representación 3D visualmente impresionante, ultra realista de Spider-Man sosteniendo un cartel adornado con las llamas LED que dice, en este caso, adiós Midjourney, en este contexto dinámico y con el texto Flux. Probablemente la imagen que creemos aquí va a ser a portada de la miniatura, así que esperemos que nos salga bien. Vamos a probarlo aquí en Hugging Face, donde vamos a pegar aquí en la cajita de texto este prompt y vamos a ver qué tal nos sale. Primera vez que lo voy a probar así en vivo y en directo. Aquí también en esta parte de ajustes, en este caso de ajustes avanzados, tú puedes también modificar algunos parámetros de aquí, pero nosotros vamos a dejar así por defecto el número de pasos y vamos a darle Run. Vamos a darle a este botón que dice Run y vamos a ver qué tal nos crea la imagen. Y puedes ver la rapidez que está creando la imagen, realmente bastante rápido. Mira, lo ha creado bastante bien. Mira, dice Flux y dice adiós Midjourney. Impresionante la rapidez y la calidad de la adherencia de los textos. Mira, Flux, que es la generador de imágenes, y donde puse el cartel que dice adiós Midjourney, ya que esta herramienta es muy competitiva a Midjourney. Realmente yo lo veo mucho mejor. Combina la calidad de Midjourney con la calidad de lo que es los textos adheridos, como era Ideogram. La verdad, lo veo bastante bien. Si yo lo quiero descargar, voy a darle clic a este botón de descargar. ¿Ves? Aquí creé una, esta que estamos viendo, y aquí creé también otra que dice Goodbye Midjourney. Si no estás de acuerdo, puedes volverle a darle el kill run. Y vamos a ver ahora qué nos crea. Mira, esto también está espectacular. Adiós Midjourney y Flux. Increíble. También me gusta esta imagen. La verdad que me gustan todas las que he ido creando. Voy a descargar esta también. La tenemos. Adiós Midjourney Flux. Vamos con otro ejemplo. Vamos a quitar aquí este prompt. Y ahora vamos a poner otro prompt. Aquí vamos a poner este que dice: un diseño cautivador que presenta un fondo verde claro, fluorescente de neón,
el foco central donde dice Jonathan Digital y dice también gracias. Vamos a ver qué tal nos sale. Así que vamos a pegarlo aquí. Este prompt y vamos a darle run. Mira qué bacán, me ha creado texto con un fondo verde como lo puse y que diga mi nombre del canal, que diga Jonathan Digital con una corona y que diga gracias. Bonito este cartel, cargarlo, listo, y lo tenemos. Texto que diga Jonathan Digital y con un botón que diga gracias y un fondo verde. Está bastante interesante. Vamos con otro ejemplo porque también nos dice que puede crear imágenes. A ver, que también puede crear imágenes con mucha calidad. Vamos a probar. Vamos a poner un león con una corona real, estilo pop art, pintura y cartel. Un prompt bastante sencillito para esta ocasión. Y vamos a darle run. Está bastante bonita la imagen de un león estilo pop art. Ya. Lo ha hecho bastante rápido. También podemos descargarla. Y aquí la tenemos. Increíble. Vamos a crear otra imagen. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a poner es este de aquí. En esta otra imagen que vamos a poner una impresionante ilustración en 3D de una joven rebelde haciendo graffiti en una pared de ladrillos desgastado con un cartel que dice suscríbete. Ya, suscríbete a Suma Skill. Vamos a ver qué tal nos sale esta imagen. Le damos run. Bien, la cosa ha salido bastante bien. Aquí dice suscríbete. Aquí atrás dice Suma Skill, que es mi canal. Es una chica estilo que está pintando con graffiti el nombre de mi canal, Suma Skill, sino que se ve Suma aquí atrás, Skill, y aquí dice suscríbete. Realmente lo ha hecho bastante bien. Ahora, si esto lo probamos en Replicates, que es la otra plataforma donde también podemos probar nuestras imágenes, simplemente aquí voy a copiar el mismo prompt, este último prompt, ¿ya? Y aquí también puedo probar, en este caso también puedo hacer una configuración sobre el aspecto RAW de la imagen. En este caso voy a poner 16:9 para que sea una imagen horizontal y voy a darle RAM de Asuma Skill. Esta está bastante bonita y podemos descargarla sin ningún problema. Aquí la tenemos. Suscríbete a Asuma Skill. Excelente. Vamos por otra imagen. En este caso vamos a hacer la de un gato DJ. ¿Ya? Vamos a hacer la de un gato DJ. Aquí lo tengo. Un gato DJ. Y en este caso yo quiero que el aspecto ratio sea 9/16. Que sea vertical. Le damos RAW. Mira. Ahí está el gato DJ. Y donde dice el texto, el gato DJ. Me gusta mucho la adherencia en la composición de la imagen. Y el texto. Realmente lo hace bastante bien. Mira. ¿Ves? El gato DJ está bastante bonito. Yo puedo volver a hacer el run si en caso quiero otro diseño del mismo prompt. Y mira, aquí me he hecho otro diseño. Este está mejor. Lo descargamos. Y aquí lo tenemos. Impresionante. Me gusta mucho el estilo del texto. También podemos crear imágenes abstractas. Vamos a hacer una imagen abstracta y una imagen realista. Vamos a poner, en este caso lo voy a pegar para que es un primer plano del rostro de una mujer combinado a la perfección con una impresionante escena puesta al sol. La puesta al sol tiene ardiente naranja y amarillo, contraste, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tal nos crea. Ponemos aquí. En este caso el formato va a ser un formato cuadrado, 1/1. Y vamos a darle run. Este bacán lo ha hecho, mira. Me encantó. Vamos a darle a descargar. Y sobre todo me gusta la velocidad con que lo crea. El retrato del perfil de una mujer con una puesta al sol, al atardecer, mira. Una calidad impresionante, los detalles de los ojos realmente está bastante buena. Y ahora vamos a crear una mujer hermosa, de ojos hermosos, que dice una impresionante fotografía de alta calidad de un primer plano de una mujer joven con el pelo mojado sumergida en el agua. Tiene unos ojos llamativos azules. Vamos a ver qué tal lo crea. Lo pegamos aquí. En este caso yo quiero que sea en formato 16/9, o sea horizontal. Vamos a darle el run. Mira, espectacular, mira. Si no te gusta puedes volver a darle el run. Está bastante bonita la imagen. Cargamos. Vamos a ver la calidad de los ojos. Mira, impresionante. Esta tranquilamente podría ponerlo como la portada del video.
Realmente está bastante interesante. Vamos a ampliar aquí los ojos. Los detalles, está bastante realista. Increíble. Si te has quedado hasta esta parte del video, aquí voy a poner un prompt de un oso, pero que dice algo muy especial, que espero que estés bastante atento, ya que si has visitado por primera vez mi canal, te voy a pedir lo siguiente. Este oso va a hablar por mí. Como dice este oso un poco molesto, no olvides suscribirte, ¿ya? Para que lo veas mejor, lo voy a descargar. Yo te dije que esta imagen iba a hablar por mí. Y dice, no olvides suscribirte. Mira qué espectacular lo ha hecho en este estilo. Y con el texto bastante legible y bastante interesante. No olvides suscribirte, no olvides darle like a los videos. Y también podemos seguir probando unas imágenes. Crear una portada de un cover de un libro. Vamos a darle donde hablen sobre la inteligencia artificial con Flux. Con este espectacular. Miren la portada de la revista que he creado. Dice Flux. Hay una imagen con texto de inteligencia artificial. Y aquí dice crea imágenes perfectas. Impresionante realmente. Todo lo que puede hacer esta herramienta. La descargamos. Espectacular la portada. Mira. Flux. Crea imágenes perfectas. Entonces, bueno. Te voy a dejar el link para que tú puedas probarle esta poderosa herramienta de Flux que realmente es espectacular en cuanto a la adherencia de texto y la composición con texto, palabras. Muy interesante, me hace recordar mucho a Ideogram, pero con una mejor calidad. Me despido no sin antes pedirte que te suscribas al canal, active las notificaciones y nos vemos en próximos videos.